Bueno, buenas noches. Un nuevo programa 40 minutos de responsabilidad social, tocando todos los temas que tienen que ver con los objetivos de desarrollo sostenible y trabajando especialmente el ODS número 16, que es el que habla de paz, justicia e instituciones sólidas, y lo trabajamos y lo conversamos para darle contenido propio también en función de la responsabilidad social en la información y en la comunicación. Hoy tenemos una conexión muy especial con un invitado también muy especial, que es el ingeniero Juan Pablo Schiavi. Con Juan Pablo vamos a hablar desde su prisión en la unidad 31 de la cárcel de Ezeiza. Juan Pablo, quiero recordarles, está privado de su libertad por la llamada causa 11-1, en la que ya se acreditó que no ha habido para nada un estrago, que el maquinista no frenó y no frenó voluntariamente, y tampoco quedó absolutamente claro ni en causa 11.1 ni en 11.2 de qué se trata la administración fraudulenta, cuando uno de los responsables de evaluar y de ver si efectivamente había o no había mantenimiento de material rodante y un funcionamiento acorde a las necesidades del servicio no era precisamente la Secretaría de Transporte, sino la Comisión Nacional Reguladora de Transporte, que quedó sobreseída en la causa. Esta es una de las causas que debió haber sido revisada en su totalidad por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y eso no ocurrió. Seguimos desde el Foro por la Democracia y la Libertad de los Presos Políticos, y hoy acompañados por el Parla Sur, pidiendo una norma jurídica específica que habilite la revisión de las causas armadas. Así que ya estamos en comunicación con Juan Pablo Schiavi. Juanpi, ¿me escuchás? Te escucho perfecto, Lali. Buenas noches. ¿Cómo te va, Juanpi? ¿Sabés qué quiero? Yo hice nada, una mínima pequeña introducción, pero quiero que le cuentes a nuestra audiencia quién es Juan Pablo Schiavi, quién es desde su recorrido político, desde su actuación en la función pública. Podés contarnos algunas cuestiones personales. Nosotros hemos tenido la oportunidad de tener en nuestro programa a tu señora, a Verónica Mora Dubuc, hablando un poco de lo que significa para la familia tener al jefe de familia, al padre de familia privado de su libertad, y lo que significa el cabildeo del ida y vuelta, las visitas, las bolsas. Bueno, también me ha tocado pasar, así que ya conocemos en la diaria de la prisión. Pero quiero que nos cuentes quién es Juan Pablo Schiavi y cómo llegó a ser secretario de Transporte de la Nación. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, Lali, de poder hablar. Vos sabés que estar privado de la libertad, básicamente, sobre todo en tiempos de pandemia, es estar mucho más alejado de la sociedad y de los otros que en otros momentos. Nosotros hace bastante tiempo que vemos muy poca gente. Ahora, desde hace 2 meses, solamente a mi familia una vez por semana, pero prácticamente no vemos a nadie desde hace más de un año. Yo tengo 64 años. Soy un militante político desde muy chico. Empecé a los 14, 15 años en la Unión de Estudiantes Secundarios, luego en la Juventud Peronista. Formé parte en su génesis de lo que fue la tendencia revolucionaria, o montoneros, como se llamaba en su época, que era el lugar de participación que en ese momento teníamos todos los jóvenes que aflorábamos a la política, ya por el comienzo de los 70. No tuve ningún cargo, ninguna participación pública durante los gobiernos de Cámpora ni Perón, porque era muy chico, pero sí tuve un nivel de participación muy alta, lo que me llevó a pasarla muy mal en la época de la dictadura militar, pero eso es para otro cuento. Reanudada la democracia, con muchos compañeros, volvimos a recrear la Juventud Peronista ya por el 81. Me acuerdo un día que fuimos todos presos con Juan Picafiero, el Gordo Valdés, Tito Pandolfi, muchos compañeros que empezábamos recién a volver a recrear la política después de los años del terror, y empecé a participar en política de vuelta, desde la renovación peronista, etc. Vivimos con mucha frustración la derrota del 83, vimos con mucha esperanza el momento de Alfonsín, cuando se llamó a el Nunca Más, y después tuvimos también la frustración de las leyes de punto final y obediencia de vida,
Me tocó frustrarme en la política, fui parte del gobierno municipal de la ciudad como secretario de Obras Públicas durante muchos años, en los 90. Dejé la participación política porque sentía que el peronismo no me contenía más. Hice algún pecado venial, trabajé un tiempo con Macri incluso, antes de que Macri sea jefe de gobierno. Y después empecé de vuelta la participación desde cero, empezando en distintos lugares. Un día, no sé por qué, me llamaron para ocupar un lugar en la ciudad de vuelta y al poco tiempo fui ministro de Obras Públicas. Me formé toda mi vida en el servicio público, digamos, y desde la formación académica en muchas áreas, no solo en la ingeniería, sino además soy casi licenciado en economía y he hecho muchísima formación académica en temas de gestión y de planeamiento. Fui de las primeras autoridades que tuvo Puerto Madero, con cuya génesis tuve mucho que ver. Siendo ministro de Obras Públicas hice muchas cosas y ahí conocí el tronco de lo que era el kirchnerismo. Lo había conocido a Kirchner cuando era un joven intendente de Río Gallegos y venía acá, que nosotros éramos los que un poco conducíamos el proceso político en la ciudad. Después lo perdimos de vista, después la vida nos reencontró y a mí me reencontró con Devido, que lo conocí siendo yo ministro de la ciudad y él ministro de la Nación. Hicimos mucha empatía y la suerte o el destino de la ciudad y los errores e incontinencias del campo popular hicieron que servirle en bandeja el distrito a Macri para cuando fue jefe de gobierno y ahí quedé un poco dando vueltas y un día, bueno, desde el gobierno me llamaron a participar, Julio me llamó a participar primero en la ADIF, que era la primera administradora de infraestructuras ferroviarias que se formaba, y luego como secretario de Transporte, cosa que de alguna manera era un cargo que yo tenía muy manchado porque yo había manejado prácticamente el transporte de la ciudad durante muchísimos años, haciendo muchas líneas de subte, había estado muy metido en obra y en servicios. Y después, bueno, hicimos muchas cosas pudimos, muchas cosas no pudimos, nos tocó como a todos etapas de presupuestos fluctuantes, a veces buenos, a veces malos, y tuvimos que pasar un momento horrible que fue el accidente de Once, ¿no? En un momento en que veníamos relanzando todo el transporte, habíamos hecho la tarjeta SUBE, estábamos mandando recursos a la construcción, a obras, buscando financiamiento internacional. Yo había viajado muchísimas veces a China, a Rusia, a Francia a buscar equipamiento. Habíamos traído mucho del equipamiento que hoy disfrutan, sobre todo los bonaerenses y gran parte de los argentinos, desde esa época, los créditos, la gestión de créditos. Y bueno, pasó esto del accidente de Once, que de entrada sentimos como un mazazo en la cabeza porque no estábamos preparados para una cosa de ese tipo. Y con el tiempo, y después de estar mucho tiempo acá, reflexionando mucho, nos damos cuenta que fue el primer acto de lawfare consagrado de la Argentina, donde se juntó en un mismo evento una cosa espantosa, que es un crimen muy grande, que al día de hoy no sabemos si fue por un descuido o fue adrede. Y luego la criminalización de la política, hacer de un accidente gravísimo, pero accidente al fin, una suerte de crimen de Estado, donde la primera víctima fui yo, después fue el secretario anterior que estaba antes que yo, que fue Ricardo Jaime, y después le tocó a Julio, y no pudieron llegar a Cristina porque era muy difícil llegar, pero la intención era empezar a cicatear. Eso es un poco te interrumpo un poco, Juanpi, para que, bueno, vos asumís como secretario de Transporte en el 2009 cuando renuncia Jaime. Sí. ¿Y cómo ves eso de cuando se inicia el juicio de Once, los apuntados son vos y Ricardo Jaime, que hacía más de 2 años, 3, que no estaba en la función pública? O sea, lo terrible de esto que bien vos relatás, el armado del lawfare, el eslogan "la corrupción mata", y todo eso que vino después, toda esa movida tan dura y tan pesada, si lo que cuestionaban era subsidios o mantenimiento de las redes de transporte, tendrían que haber llamado a todos desde ramal Capara a ramal que cierra para averiguar la historia de los ferrocarriles o eventualmente hacer las responsabilidades políticas y eventualmente penales, que no las hay acá, no las hay seguro. Pero ¿cómo viviste vos eso del involucramiento del secretario anterior y solo de un secretario anterior? De gestión Néstor Kirchner en adelante.
Porque yo creo que el proceso de lawfare no empezó con el juicio de 11, o sea, ese fue el primer resultado fuerte, creo que fue por el 2004, 2005, yo era ministro de la Ciudad de Buenos Aires, pero lo veíamos desde afuera, veíamos que empezaban a aparecer causas y dichos y tapas de diarios que involucraban a Devido, a Jaime, etcétera. Sobre Jaime existía un proceso de criminalización personal de su imagen mucho antes de que deje de ser secretario. Y yo no daba ese perfil. Entonces, la figura completa que necesitaban era el escándalo. Entonces necesitaron poner a Ricardo Jaime como si, que en realidad hacía 2 años y 9 meses que no era secretario de Transporte, con lo cual, en un accidente, ¿qué podría haber tenido que saber? ¿Qué podría haber pensado que hubiera sucedido? A todos nosotros, los que somos personas de Estado, nos ha tocado terminar obras. Yo terminé toda la línea H que la empezó de la Rúa, y por ahí tiene alguna falla. ¿De quién es la culpa? Claro. Bueno, el Estado es así, no empieza el día que uno llega. Bueno, en el caso buscaron para que la foto sea completa, la búsqueda de un funcionario con mucho castigo mediático, uno que estaba ahí y que además creo que hoy cometí la inocencia de sentarme solo en una conferencia de prensa, no sé si te acordás el día del accidente, que me dijeron de todo, por lo que yo había dicho, y armaron esta historia de la corrupción mata, que no fue en el primer momento, pero a poco de empezar el juicio, los que estábamos ahí ya nos dimos cuenta que nosotros íbamos a ser condenados, que no había manera, que no había explicación posible, que no entraba en ningún razonamiento y que, como éramos todos noveles en los juicios, tampoco nosotros tuvimos la reacción necesaria y jamás pensamos que había que hablar con un fiscal por encima del fiscal que teníamos para que la causa tomara un rumbo más adecuado. No creíamos, yo en lo personal, no creí jamás que iba a existir un proceso de este tipo, de que no se escuchara, que la palabra no sirviera. Al contrario, yo dije, bueno, que venga el juicio, porque ahí yo voy a poder demostrar. Y en el juicio yo pude hablar 2 veces y a mi abogado lo sacaron de la sala 3, 4 veces, cuando decía algo que no gustaba. Con lo cual, es todo un proceso muy complejo que nosotros lo vivimos además como hecho inédito, aún siendo gobierno nosotros, o sea, lo cual hablaba quizás de alguna ingenuidad de parte del gobierno nacional, pero sí de un profundo apego a las normas y de una transparencia absoluta. Nadie habló con el tribunal para decir nada. Nosotros empezamos el juicio y el último día terminó con lo que quisieron que terminara y con 2 camiones en la puerta llena de gente, altoparlantes, no sé pagados por quién, haciendo un acto en la puerta con nuestras condenas. O sea, vivimos un proceso muy complejo, muy difícil, muy terminal, te diría, para la política, que concluye, porque el lawfare sigue, con que hace unos días me llega una nota de un juzgado diciéndome que yo tengo suspendidos mis derechos políticos. Como el fallo pasó así como una violencia express por la Corte Suprema que le dictó el famoso 280, sí, que es no me voy a meter con esto, no voy a ver lo que hicieron, y convalidó lo dicho. Entonces yo no puedo elegir ni ser elegido, no puedo tener relación política alguna, lo cual es como un castigo desterrante además, ¿no? Yo soy de la generación del exilio, o sea, yo soy la generación del exilio de la Argentina, y sentir que en democracia tenés esto mismo es muy duro, como imagen es muy duro, con lo cual, como tu lema es paz, justicia e instituciones, me parece que la primera reflexión, más allá de lo personal, tiene que ser que nosotros tenemos que repensar las instituciones de la Argentina. No pueden estar libradas a los designios de 1 o 2, 10 personas que toman el poder por asalto y hacen lo que se les canta, y que no hay un mecanismo institucional para prevenir todo esto. No puede ser que todo sea igual, que todo sea de la misma forma, porque recordemos, los que somos ya más grandes y memoriosos, a la Argentina le costó más de 25 años entender qué había pasado con la violencia ilegal de la dictadura militar, ¿sí? Desde el año 80, desde el año 76 hasta el año 2003, 2004, recién ahí pudimos pensar y pudimos tener claro en su totalidad cómo eran los mandatos, cuál era el mando, etc. Y ahora creo que tenemos un trabajo por delante fenomenal, que es lograr que la Argentina recupere un cierto cariz institucional y que de esa manera podamos recuperar las instituciones del país, ¿no?
Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Este año, formate en responsabilidad social. Hoy, el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com e inscribite. Juanpi, cuando hablamos de instituciones sólidas, yo siempre me refiero a los 3 poderes del Estado, porque hoy el Poder Judicial está, fuertemente cuestionado y la verdad que es el único que prima sobre el resto, y el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo duermen. Estamos en un gobierno nacional y popular que teóricamente dijo que iba por el nunca más a esta persecución, luego lo llamó presos arbitrarios y demás, pero lo cierto es que el Poder Legislativo ha tenido, fuerte injerencia en todo lo que pasó en el país todo el tiempo. Yo recuerdo cuando efectivamente se constituye el Ministerio de Interior y Transporte luego de la tragedia de Once, a poco de tu renuncia por cuestiones de salud, habías tenido un infarto, problemas cardíacos y demás, y se crea el Ministerio de Transporte a quien le asignan todas las competencias que tenía la Secretaría de Transporte. No solo hacen eso, sino que también los legisladores en la siguiente ley de presupuesto le multiplicaron por 12 el presupuesto, que es lo que vos señalaste del cabildeo de ir a pedir préstamos internacionales y demás. Y a ver, exacto, pasó lo siguiente, al Ministerio del Interior y Transporte le asignaron 12 veces más presupuesto que lo que tuvo la Secretaría de Transporte durante los años anteriores, del 2003 al 2009. Y yo recuerdo que en la causa 11-2, donde estaba imputado Julio Devido y también fue condenado, y veremos si la revisa la Corte o no, prestó testimonio el contador Randazzo, y el contador Randazzo dijo también, no sé por qué Devido está sentado ahí, palabras más, palabras menos, yo tuve 2 accidentes más, o 3, Castelar, no sé cuál y no sé cuál, con muertos también. A mí nunca me llamaron, dijo, a mí nunca me llamaron como funcionario público. Entonces, a ver, ¿cómo se entiende esto? De algunos sí y otros no. ¿Cómo se entiende esto de que los legisladores, que son los mayores responsables de explicar por qué asignan presupuesto para algunas cosas, luego aprueban las ejecuciones presupuestarias y luego esconden la mano y no se presentan? ¿Qué sentís vos cuando ves eso? Porque de última, vos en tus años de gestión, incluso el ingeniero Jaime, pudieron haber hecho muchas cosas más que no se hicieron. Mirá, vos sabés que un día en el juicio yo expuse y expliqué que a mí me había tocado en el presupuesto 2011, el último que ejecuté entero, sobre ejecutar el presupuesto. Para quienes no entiendan el término, es cuando vos gastás más de lo que te dan. Yo había sobre ejecutado el presupuesto. Y con esa sobre ejecución del presupuesto, mi presupuesto asignado y ejecutado había sido el 7% de lo que era el presupuesto que le tocó 2 años después a Randazzo. Eso es lo que yo sentí. Yo sentí una enorme impotencia. Los Morales de la vida, la cantidad de diputados y senadores que a nosotros nos decían que no nos iban a dar un peso para obras, cuando vino un cambio de gestión, generaron no solo un peso para gestión, sino la historia dirá cómo fueron muchos de los contratos que nos subsiguieron a nosotros en términos de compra de materiales y de equipos. Yo sentí una impotencia muy grande, la misma que siento, Lali, cuando veo que el Poder Ejecutivo actual, del cual me siento también amigo, compañero y solidario, pero
hicieron toda esta política de mucha declamación y poca acción. Ha habido, y aclaro, yo estoy preso, pero yo no dejo de pensar que hay cantidad todavía de muchachos que están con prisión domiciliaria, que hay centenares de compañeros que están con procesos y que hay otros centenares que tienen la espada de Damocles que en algún momento los van a llamar y los van a procesar por lo hecho entre el 2003 y el 2015. Entonces digo, si una fuerza política no puede pensar y no puede actuar ante una avalancha política, porque no es una avalancha de otro tipo, que existe sobre vos mismo, sobre tu gente, tus compañeros, para dejar un testimonio para adelante diciendo, no, esto no hay que hacerlo más. Yo no me siento contento cuando dicen los funcionarios del actual gobierno, del gobierno del ingeniero Macri, que han cometido, por lo que aparece en las instancias probatorias, delitos en algunos casos, no los vamos a detener porque nosotros somos garantes de las garantías institucionales, pero no decís nada en relación a los tuyos, que están todos apuntados con un puntero, que a la mayoría de la gente le desarmaron la vida, que a otra la hicieron dudar, que a otros los dejaron sin capacidad de pensar. Eso me parece que no es ser democrático, eso me parece que es ser un jodido y no entender que vos sos parte de un conjunto. El que asume, Perón nos enseñó que uno toma el bastón de mariscal, pero no es el dueño del bastón. El bastón es del conjunto. Y entonces el que tiene el bastón del conjunto tiene que tener claro que todavía hay muchos compañeros que han padecido y padecen lo que fue la acción institucional del Poder Judicial, de la política en este caso, de los servicios de inteligencia, de los medios. Pero desde el punto de vista institucional, de dos poderes: el Poder Legislativo, que no actuó cuando tenía que actuar, no gritó cuando tenía que actuar, y el Poder Judicial, que sigue en esta cantinela, que pensando que si cambiamos 3 jueces vamos a cambiar la lógica del Poder Judicial. El Poder Judicial está mucho más enfermo que esto. Si pudiéramos entender lo que padece un detenido que está preso, de la mano de esa telaraña invisible que es el Poder Judicial, que todos los días te trata de mostrar que del lugar de donde estás vas a salir peor y no mejor, los argentinos dirían, bueno, pará, no tengamos este Poder Judicial, hagamos algo distinto. Y esto yo no veo que los nuestros lo reclamen y que lo pongan arriba de la mesa como un tema de discusión. Yo en realidad lo que creo es que fueron y son parte del lawfare, por eso no desandan el camino del lawfare y por eso también no denuncian no irregularidades administrativas, sino los terribles delitos económicos cometidos por el macrismo y durante el macrismo. Indudablemente el entramado va mucho más allá de lo que vos y yo podamos imaginar. Seguramente fueron seleccionadas las piezas a las que había que perseguir para ocultar algunas otras cosas, incluso de estos que son partes de un gobierno nacional y popular y que dijeron que venían para ser mejores, todavía no sabemos mejores que quién. Juanpi. Lo que está claro es que las manos del poder hoy son mucho más invisibles que antes. Yo, mirá, anoche estaba acá con mis compañeros de pabellón y puteaba porque había perdido Boca por el VAR, ¿no? Y después me puse a pensar, yo que lo conozco un poco al expresidente de la Nación, decía, no sería descabellado que hubiera llamado por teléfono para que pierda Boca a la Conmebol y que eso se hubiese generado. Hasta ahí llega la paranoia de muchos de nosotros, porque entendemos que estas cosas han pasado, estas cosas están. Entonces no ver esto es de alguna manera, como vos decís, ser cómplice de esto. Claro, sí, no, sin duda. Juanpi, quiero, porque ya creo que estamos con tiempo de descuento, quiero preguntarte cómo viviste, porque lo conversamos con Vero también, ¿cómo viviste vos aquel 22 de febrero del 2012 cuando a la mañana sonó el teléfono en tu casa? Y fue un día tremendo. Salíamos de un feriado, era muy temprano, yo estaba desayunando, me llamó el director, el jefe de la CNRT diciéndome que había habido un accidente. Me acuerdo que lo primero que hice fue llamarlo a Julio y avisarle. Después intenté llamarlo a mi subsecretario, que falleció, pobrecito, Antonio Luna, y como no pude conseguir con él, antes de hablar con la presidenta, lo llamé al secretario general de la Fraternidad, Maturano, y nunca me voy a olvidar las palabras. Cada vez que veo las rejas acá me acuerdo de esas palabras, porque él me dijo, no vayas, debe haber sido un golpecito, así. Después de eso me acuerdo que hablé con Cristina y a los 20 minutos estaba en la estación terminal
y fue un día durísimo, un día muy durísimo. Creo que gran parte de todas mis cardiopatías tienen que ver con ese día porque viste, a mí me había tocado como funcionario público hacerme cargo de la voladura de la Embajada de Israel cuando era secretario de Obras Públicas de la ciudad, pero esto tenía una dimensión mucho mayor. Vimos ahí lo que no pudo hacer el SAME, vimos ahí lo que no pudo hacer los rescatistas, vimos ahí morir gente, y bueno, yo era la persona del Estado que estaba ahí, y la verdad que no me arrepiento de haber estado ahí, creo que era mi rol y era lo que yo debía estar haciendo, pero eso, y después también creo que Julio sintió lo mismo, muchas faltas de solidaridad a partir de ese día que hicieron que uno cambie el carácter. Acá hay una frase que vos aprendés a ser peronista estando preso, ¿no? Y en el fondo aprendés a ser militante cuando te das cuenta que los caminos de la solidaridad no son infinitos, sino que son más bien cortos. Y bueno, yo ese día sentí mucha dureza, ¿no? Mucha dureza de mucha gente que la tiene hasta el día de hoy conmigo. ¿Estás sintiendo algún acompañamiento? Hace un rato referenciaste que veías solo por ahí a tu familia, que esto de la pandemia había alejado también las visitas, que es lo que pasa. No sé si se retomarán o no. El otro día hablamos con José Schulman, que estaba con ganas de ir a verlos y bueno, le dije también de sumarme, pero te están acompañando. ¿Alguien de la política se acercó para decirte algo más allá? Siendo un acompañamiento muy grande de los que pasaron por lo que nosotros estamos pasando, por la gente de la Liga, por algunos luchadores históricos, que la verdad que es increíble que siempre estén pendientes, pero yo siento el vacío de la política. Acá nunca vino una autoridad del Partido Justicialista. Yo soy afiliado desde el año 72. Y no vino nunca un dirigente del Partido Justicialista, dirigente oficial. Han venido compañeros, inclusive funcionarios públicos, pero en términos de compañeros. Pero desde el punto de vista institucional, ni cuando esta cárcel estaba llena de presos políticos, y cuando habíamos llenado 3 pabellones en Ezeiza, en la otra cárcel de Ezeiza, nunca vino nadie representativo. No vinieron. Yo creo que eso es un problema muy grave, porque eso no se recupera. Yo siento con orgullo haber sido un pendejo que fui el 25 de mayo del 73 a la puerta de la cárcel de Devoto. Y lo siento como un orgullo militante, que nadie se haya estimulado con que las personas, ni siquiera personal, pero el conjunto que padeció esto, tuviera que tener me parece que hay un esquema de ocultamiento, me parece que es, y los pueblos que ocultan la historia la padecen después, porque esto te puede volver, o sea, claramente puede ser un proceso de vuelta. Juanpi, último, si tuviera delante tuyo al presidente de la Nación, Alberto Fernández, con quien compartiste espacio en el PJ Capital, que obvio te conoce, ¿qué le dirías? No, me conoce y yo lo quiero, y yo sé que hay una cosa de respeto mutuo. Me parece que lo que le diría es, le tocó un momento muy difícil, que la pandemia yo creo que es un momento que rompe mucho la política y agota muchas de las cosas, pero que no tener una mirada contundente y concreta para con esta institución que está dañada, que ha hecho tanto daño, y olvídate de nosotros, que ha hecho, porque, digamos, la pérdida de derechos de un ex secretario de Transporte es equivalente a la pérdida de derechos de una piba violada, es equivalente a la pérdida de derechos de un tipo que lo estafaron y no puede ir contra el banco porque el banco es una multinacional, es equivalente a no tener un lugar donde equilibrar los elefantes con las mariposas, ¿viste? O sea, el no tener una institución como el Poder Judicial es gravísimo, y me parece que no se han hecho las cosas como se debían hacer. Todas las excusas son atendibles y son escuchables. Yo creo que con nosotros se ha cometido el error del olvido, y el olvido es una cosa muy grave en la memoria de los pueblos. Los peronistas vivimos y existimos porque no hemos olvidado el cariño de Evita, la firmeza de Perón, la sangre de los compañeros, no hemos olvidado eso, por eso seguimos existiendo. Me parece que el olvido habla mal de nosotros, y me parece que no lo deberían repensar, porque no se vuelve desde ahí. Juan Pablo, te agradezco muchísimo el contacto con nosotros. Sé que, bueno, cruzaremos los dedos para que en algún momento haya todas las revisiones de las causas, pero también sé que un par de meses más quizás ya estás de vuelta con tu familia y lo anhelamos todos. Te mando un abrazo enorme.
Muchas gracias, Leli, y saludo a todos los compañeros. Gracias, un beso. Chao, chao. Chao. El tiempo fue pasando y nos fuimos conociendo, amabas y sufrías.